Bienvenidos a una nueva edición de Dossier Venezuela. Y no es una edición cualquiera, hay una crisis tremenda en Venezuela. Uno de los grandes mafiosos de esa mafia que la gobierna parece haber caído en desgracia. Es Tarek El Aissami, quien tiene una inmensa trayectoria. Vamos a hablar de este tema, por qué cayó, qué está pasando, qué puede pasar. Pero primero miremos quién es Tarek El Aissami, ese personaje tan funesto de la mafia que gobierna Venezuela. Tarek El Aissami, una de las figuras más reconocibles del chavismo y durante mucho tiempo fue el tercero a cargo del poder en Venezuela, ha renunciado a su puesto como ministro de Petróleo luego de que una lista de funcionarios y políticos chavistas cercanos a él fuesen encarcelados bajo los supuestos delitos de corrupción. Aunque parece una postura correcta y transparente con el historial que posee el régimen, esto parece una guerra de poder, que aunque era un secreto a voces en todo el territorio venezolano, hoy por hoy es más que claro que dentro de las filas del chavismo no son amigos ni cómplices de quienes ellos mismos consideran un obstáculo, lo cual se vería extraño desde una perspectiva alejada. No obstante, ellos saben cerrar filas cuando se trata de combatir a la oposición venezolana o a sus enemigos de la comunidad internacional. El exministro de Educación Universitario, Eubel Roa, el director de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Yoselit Ramírez, y el coronel Antonio Pérez Suárez y el teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos, todos tienen algo en común. Eran cercanos a Tarek El Aissami. Como un alma en pena, hoy vamos a recorrer los pasos de Tarek El Aissami para conocer su trayecto dentro de las cúpulas del chavismo, el alcance que obtuvo y qué provocó su muerte política. 2005, Tarek El Aissami gana un quórum dentro de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida con un 37% de los votos. Para el 2007, luego de un año como diputado, abandona su cargo parlamentario para convertirse en el viceministro de Seguridad Ciudadana dentro del Ministerio de Interior y Justicia. Para el 2007, El Aissami fue también uno de los funcionarios chavistas involucrados en la ruptura de relaciones entre Venezuela y la DEA. En el 2008 se convierte en el ministro del Poder Popular de Interior y Justicia. 2009, bajo su gestión como ministro, se gestó lo que se conoce hoy como la Policía Nacional Bolivariana, PNB. 90.000 personas fueron asesinadas durante su gestión como ministro de Interior y Justicia, y además del crecimiento desmesurado de las bandas delictivas y el crimen organizado en Venezuela. En el 2012 gana las elecciones como el gobernador del estado de Aragua con un 55.5% de los votos incrustados durante el periodo 2012-2016. En el 2013 se anuncia el 5 de marzo la muerte del presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quien era vicepresidente, queda como presidente interino mientras se preparan las elecciones para elegir a un nuevo mandatario. Para el 2014, Robert Morgenthau, fiscal del Distrito de Nueva York, aseguró que El Aissami le facilitó la obtención de pasaportes venezolanos a ministros de organizaciones de Estados Unidos considerando terroristas, Hamas y Hezbollah. En el 2015, el exgobernador del estado de Aragua y predecesor de Tarek El Aissami, Rafael Aicea, habría declarado a la Fiscalía de Estados Unidos que El Aissami recibía sobornos de narcotraficantes para facilitar el envío de estupefacientes desde Venezuela para el mundo. En el 2017, Nicolás Maduro, siendo presidente de Venezuela, elige a Tarek El Aissami como su vicepresidente. En 2018 fue designado como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela. En el 2019, la Corte Federal de Manhattan de Estados Unidos emitió una sentencia en la cual se le acusa de narcotráfico. En el 2019, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos también denunció a El Aissami por haber protegido y supervisado grandes cargamentos de droga que provienen desde Venezuela con destino a México y Estados Unidos. En el 2019, tras la sentencia de la Corte de Manhattan, el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitió una orden de captura en su contra y es agregado a la lista de los más buscados. En el 2020, nombrado como ministro de Petróleo de Venezuela, y en el 2023, el 20 de marzo, presentó su renuncia al cargo del ministro de Petróleo de Venezuela, luego de la detención de diferentes funcionarios con cargos importantes dentro de las filas de Maduro, cercanos a Tarek El Aissami, quienes fueron acusados por cargos de corrupción. Con un solo año de circulación de los pasaportes electrónicos venezolanos, en el 2018, el director de Inmigración de Costa Rica, Mario Zamora, observó cómo crecía la frecuencia de árabes que viajaban con pasaporte venezolano, lo cual fue notificado a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en San José. El Centro para una Sociedad Libre y Segura, SFS, por sus siglas en inglés, realizó una investigación la cual señaló que hubo cerca de 173 pasaportes, visas y otros documentos suministrados a islámicos radicales que buscan entrar sin sospechar a Estados Unidos y a Canadá.
Dichos investigadores señalaron que Tarek es el puente entre los extremistas de Medio Oriente y el régimen de Nicolás Maduro, además que durante su cargo como ministro de Interior y Justicia entregó muchos documentos a los terroristas, además de crear una red de lavado de dinero para cubrir el financiamiento de estos grupos. Mientras el país se empobrecía, Tarek el-Aissami se volvía un hombre demasiado poderoso y millonario. Como vieron, un personaje de larga trayectoria, metido en toda clase de negocios, tanto internos como con Irán y con Hezbollah. Y pues una persona a la que le han, que tiene semejante postura que caiga de esa manera, algo muy grave tiene que haber pasado o algo muy grave está pasando. Y tenemos para hablar sobre este tema a dos personajes únicos que conocen muy bien a este funcionario mal habido, y nos pueden empezar a contar qué es lo que está pasando en Venezuela. El primero es Nixon Moreno. Él fue gran líder estudiantil en la Universidad de los Andes, en la ULI. Fue presidente de la Federación de Estudiantes. Estudió con Tarek colegio y universidad. Siempre lo derrotó en las elecciones universitarias y fue el primer perseguido de Tarek. Nixon, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a usted, embajador, y saludos a tu audiencia. Y también está con nosotros un luchador, un gran amigo de muchas, muchas décadas. Lo conocí con la Venezuela próspera, con la Venezuela llena de libertades, y ahora este gran amigo sigue combatiendo porque esa Venezuela regrese. Periodista de larga trayectoria, uno de los símbolos del periodismo de América Latina. Ese dueño del periódico más importante, lo que queda, porque sabemos que la dictadura detesta la libertad de prensa, el Nacional de Caracas. Miguel Enrique Otero. Miguel Enrique, un gusto volver a estar contigo y seguimos en la lucha con ustedes por la libertad en Venezuela. Bueno, gracias por tus palabras. Bueno, seguiremos en la lucha y lo que está pasando es bien grave. Es bueno este programa. Déjame arranco por ahí. Ustedes hicieron unas publicaciones sobre lo que Tarek estaba haciendo, sobre la corrupción alrededor de Tarek el-Aissami, que no es nada nuevo. O sea, todos tienen corrupción al lado, unos roban en el oro, unos roban en fin. Pero Tarek era un hombre tan afianzado. ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú que esas investigaciones que decían y qué pudo haber pasado? Obviamente, el Tarek lo pusieron en PDVSA y él se comprometió a dos cosas: a aumentar la producción y aumentar el flujo de divisas para el gobierno. Bueno, ninguna de las dos cosas logró. Más bien bajó la producción y bajó el ingreso de divisas. De hecho, hay 3.000 millones de dólares que están desaparecidos, que le achacan a Tarek y a su gente que se los robaron. Entonces, Tarek, que además tiene conexiones con el Medio Oriente, con todas las fuerzas del mal del Medio Oriente, Hezbollah, en fin, a mí me dijo un funcionario de la DEA hace algunos años que Tarek era uno de los grandes financistas de Hezbollah y lo hacía con droga. O sea, era doble delito grave: narcotráfico y terrorismo. Le suministraba droga a Hezbollah para que lo vendiera en Europa y se financiara. Bueno, es muy grave. Esto lo que tiene es una especie de corporación criminal que ha secuestrado un país y que el país y toda esta gente vive de operaciones ilegítimas: narcotráfico, explotación del oro ilegal, explotación del coltrán, extorsión, contrabando, el manejo de las aduanas, comprometidos con otro tipo de negocios, que son estos negocios ilegítimos. Cuando entra alguien nuevo, le tiene que quitar el espacio a otro. Por ejemplo, cuando entra Nicolásito, que es el hijo de Maduro, y empieza a manejar el oro de Guayana, pues en ese momento le está quitando eso a otros de la corporación. Entonces, la fractura de un régimen como este es lo que estamos viendo. El régimen se fractura porque algunas de esas subcorporaciones o que esas bandas se pelean con otras, ya sea por problemas de que se abusaron de su acción o que le pisaron la manguera a los de al lado, en fin. Y eso es lo que está pasando. Es una corporación criminal donde una parte de la banda está siendo aniquilada por razones económicas o por
por razones de que no han cumplido con la cuota que les correspondía. Nixon, vamos al personaje central de esta historia, que es Tarek. Tú estudiaste con él, estuviste en la universidad con él, fuiste el primer perseguido por él. ¿Por qué no nos cuentas cómo es la personalidad de Tarek? ¿Quién es Tarek? ¿Y cuál es tu visión de este problema en el que él está metido? Y déjame simplemente decirte una cosa, una historia de mi mamá, que me decía cuando a uno le pasaba algo o alguien le hacía uno daño, le decía uno, tranquilo, mijito, que mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo, pero sí con su cuchillito viejo. Parece que eso le está pasando a Tarek El Aissami. Cuéntanos. Saludos a Miguel Enrique y muy sabia tu madre. Al momento que se está dando esta entrevista, hay un gran operativo político-militar para desmontar la estructura dentro del partido y fuera del partido de Tarek El Aissami, que se proponía en un estratagrama que había diseñado hace algunos años sobre la toma del poder por espacios y cuya ecuación fundamental para Tarek era dinero, y eso lo llevaba al poder político. En este proceso terminó y fue involucrándose con una serie de factores en el planeta que están del lado de algo muy peligroso como es el terrorismo internacional, porque esta experiencia, si bien es cierto, es nueva en América Latina y en Venezuela, se ensayó en otros países de corte totalitario donde una estructura fundamentalista se apodera del poder político. Es tan criminal lo que yo me encontré allí, que organizaba en teoría supuesta cena para los niños víctimas de la guerra de Irak con el embajador de Irak en ese momento en Venezuela, el embajador sirio en ese momento en Venezuela, y le permitió ir construyendo su primera estructura económica, ya que era un hombre dado a los negocios, pero con limitaciones en la oratoria, en la capacidad política, en la síntesis. Entonces siempre asoció dinero, capacidad económica, poder político. Y es así como compra, lo nombran cayendo derrotado en la Universidad de los Andes, que no tenía cómo crecer a nivel del movimiento popular y estudiantil dentro del chavismo. Hugo Cabeza, compañero de Fórmula Utopía 78, en ese momento director de la Dirección de Extranjería, lo nombra director de Aseguración y Pasaporte, y es este individuo quien produce el gran salto cualitativo en Venezuela sobre la criminalidad. Recuerda usted que Venezuela no tenía altos índices de delincuencia y este tipo se dobló a una cantidad de criminales internacionales y comienza ahí su relación cuando organizaciones terroristas, que quedó demostrado después científicamente cómo pasaron hacia Estados Unidos, cómo se regaron por el mundo a través de obtener documentos venezolanos, y choca, es su primer choque con el hoy en libertad Rodríguez Torres, porque se oponía a este procedimiento que venía un proceso electoral y a Chávez le interesaba, y ahí es donde Chávez capta la actuación de este delincuente en ascenso. Hoy se cumplen más o menos 20 años de la construcción de una estructura criminal que en este momento el aparato del Estado totalitario está intentando desmontar, y por eso nosotros creemos que ahí viene una confrontación, una agudización de contradicciones dentro del sistema, porque conociendo como conozco esta mente criminal, su plan B acaba de ser activado. Ciertamente no detectó muchos de los movimientos. Ya en el 2018, los hermanos Rodríguez le habían quemado una ficha al entonces nefasto Luis López, ministro de Sanidad, que siendo farmacéutico lo había nombrado Tarek ministro de Salud, y se produjo un escándalo. Este tipo todavía sigue fugitivo, protegido por TAMI, posiblemente caiga preso en las próximas horas, pero la ramificación está dentro del aparato militar, dentro del componente diplomático. Por ejemplo, su hermana está hoy, pertenece representante de Venezuela ante la FAO. Entonces, sus ramificaciones, tiene 2 gobernaciones que están siendo revisadas en este momento, y el aparato político dentro del Partido Socialista venía mermando porque hay que decir la verdad. Tarek tenía la ambición de ser presidente, y debo resumir en esto: él odia todo lo que es Venezuela,
siente un profundo odio por la civilización occidental, siente un profundo odio por los valores judeocristianos, y eso, lo que él estaba vendiendo a lo interno del Partido Socialista en este momento y de otras fuerzas internacionales era que el proceso de Maduro se había desviado, que estaban haciendo un viraje a la derecha y que él garantizaba precisamente el volver a esa visión antioccidental, y empezó a usar como excusa las primeras conversaciones que se estaban dando con los Estados Unidos, que imagino que jugaron un papel clave en demostrar todo el dinero que tenía TAR en distintos escenarios, fundamentalmente en Turquía, Irán y Rusia. Miguel Enrique, cuando tú dices que le empezaron a desmontar todo y que pues es un conglomerado criminal el que manejaba Tarek, ¿a quién ya han arrestado? ¿Quién? De hecho, ¿cómo funciona ese desmonte de un poder tan importante como el que tenía Tarek El Aissami en Venezuela? Pues obviamente un poder mafioso, etcétera, pero ¿qué información tienes tú de cómo han empezado a desmontar todo ese, digamos, toda esa arquitectura mafiosa y política que tenía Tarek? Bueno, la estructura, el organigrama no lo tenemos ni lo tiene nadie, pero sí los personajes que han llevado detenidos. Uno es su mano derecha, que era el superintendente de criptomonedas o algo así, que era muy importante porque manejaba todos los pagos que hacían ellos saltando las medidas, las sanciones, y ese es el que le achacan el haber desaparecido los 3.000 millones de dólares. Se llevaron a dos jueces, se llevaron a un diputado que fue ministro de Educación, que fue compañero de él en la fórmula electoral en la ULA, y se han llevado también a un constructor. O sea, es curioso porque toda esa burbuja que tienen en Caracas con los edificios nuevos y la venta de Ferrari, que lo dan como un ejemplo de activación económica, bueno, el dueño de todo eso se lo llevaron. Entonces, eso da una idea de que eso está hecho con lavado de dinero. Y otras personas que no saben, pues están allanando una cantidad de gente. En cada momento aparece uno, hace un rato se llevaron detenido al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Es una novedad, que eso no sabemos si era por su vinculación con Tarek o qué. Ahora, la red de Tarek es muy grande. Tarek era, digamos, el segundo hombre fuerte de ese gobierno y debe tener, también 3 militares se llevaron. Y él debe tener una combinación importante dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, se han llevado por lo menos a 6, 7 personas y siguen investigando y siguen allanando gente, y se comenta, bueno, ahí yo no sé, pero hay como un éxodo gigantesco. Hay un avión que salió lleno de gente para Portugal, con gente que se sentía Wow. perseguida. Entonces, que son los que llaman unos enchufados cercanos a Tarek. Es un desmontaje de toda una organización. De hecho, él no puede irse a cualquier país porque él está buscado por la DEA, tiene una gran recompensa de 10 millones de dólares. ¿Dónde se va a meter si se va? Ese es uno de los temas que diferencia a Tarek de otros personajes, que él no puede, no tiene ningún país donde meterse. Todos ellos, los de arriba, la cúpula, tienen dictámenes de la DEA, de la justicia norteamericana por narcotráfico, y le dan grandes recompensas por ello. Entonces, por eso es que en el caso de Maduro uno no se imagina que él vaya a ceder en unas elecciones, simplemente por una negociación, porque ¿a dónde se va después? Si tiene una orden de búsqueda de la DEA con una gran recompensa. Entonces no son dictadores, no es una dictadura tradicional. Aquí es una corporación criminal que secuestró un país. Y cuando vemos este proceso con Tarek, estamos viendo algo como parte de la corporación criminal que están desmontando por contradicciones, porque no puede ser la lucha contra la corrupción. De hecho, imagínense, nosotros, después de que hicimos todas esas investigaciones sobre Tarek, algo que molestó muchísimo al régimen fue que hicimos unas investigaciones sobre los hermanos Morón, que son los operadores o son los testaferros del hijo de Maduro, de Nicolásito. Entonces, claro, eso generó, bueno, se llevaron detenidos a los periodistas, y además, en todo caso, el editor soy yo, que estoy fuera del país, y los periodistas que hicieron ese trabajo no viven en el país. Yo me ocupé de que ese trabajo lo hicieran periodistas fuera del país.
pero se llevaron a los que estaban allá. ¿Por qué? Porque pareciera que ellos hubieran tenido esta operación anti-Tarek ya montada y contra la corrupción, y le sacamos un escándalo de corrupción de alguien de adentro. Entonces, es como si le hubiéramos echado a perder la fiesta. Nixon, viendo lo que dice Miguel Enrique, cómo le están desmontando militares, etcétera, ¿quién gana en esta pelea? ¿Por qué en estos momentos? ¿Qué está pasando allá adentro? Porque finalmente, pues, y Tarek, sí, el único país donde puede irse es Irán, o quizás de pronto el Líbano, ahí bajo la protección de Hezbollah, pero algo muy grueso está pasando allá. ¿Quién va a ocupar ese espacio? El control de los militares, como no se sabe, ¿cuál es la información que tú tienes al respecto y qué podemos averiguar? Y antes de eso, un consejito, Miguel Enrique, mándese, Enrique, mándese un periodista allá a Portugal cuando aterrice ese avión a ver quién se baja. ¿Sabemos dónde está Tarek o está desaparecido? Está desaparecido. Ok. Nadie sabe dónde está, o por lo menos los que saben no está en ninguna parte conocida. Él estuvo negociando el fin de semana. Estuvo, o sea, él no renunció, o sea, parte de la negociación fue que Claro. tenía que renunciar. Y entonces lo dejarán ir, correrán el riesgo de tenerlo a él como enemigo, es como mi pregunta, pero Miguel Enrique, ¿quién gana y quién pierde porque es que no son muchos, son Maduro, los hermanos Rodríguez, Maduro y Siria, los hermanos Rodríguez, Padrino, Diosdado y Tarek, eso era como Ya, está listo. Y los hermanos Rodríguez dependen de Maduro, no tienen autonomía. Pero, ¿quién gana? Bueno, es que esto está en pleno desarrollo. Para mí, y lo voy a escribir en mi columna del domingo, esto es una tormenta, tiene una tormenta perfecta. Que puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué tienen una tormenta perfecta? Primero, porque tienen todo un sector político de oposición que está activado en esta cosa de las primarias, que al final es para unas elecciones que nunca se van a ganar, pero activan a la gente, activan a la militancia. Los políticos están todos allá activando unas primarias, activando una militancia. A diferencia de Cuba o Nicaragua, donde no hay ningunos políticos activando nada, porque están presos, están en el exilio, en Venezuela están ahí. Tienes un nivel de protesta popular monumental, una barbaridad. En lo que va de año ha habido más de 3.500 protestas populares. La de los maestros, las enfermeras, la gente por el gas, por lo que sea. Son reivindicativas, pero son gente protestando y algunas se hacen violentas. Tienes unos militares que están, digamos, conspirando de hace tiempo. Han habido 6 reuniones militares, pero es que ahora hay un agravante, que es que el gobierno no tiene dinero para pagarles. Entonces les ha dicho que se rebusquen, que hagan emprendimiento, o sea, que salgan a vender tortas o a hacer Uber o cualquier cosa. Bueno, eso para un ejército, eso es horrible. Además, no les pueden aumentar los sueldos, tienen unos salarios muy bajos con una inflación muy alta. Además de eso, tienes la fractura de la estructura de poder, que también es un factor importante, desestabilizador. Lo de Tarek es muy importante, no es lo mismo cuando se fue Rafael Ramírez o Luis Ortega o otro que se llama Jagua, ¿no? Se van solos. No, este no es solo, esto es parte orgánica de la estructura, tiene su gente muy poderosa. Y al final, la guinda de la torta, que es la crisis económica. Estos han hecho una gestión tan catastrófica que no tienen dinero para nada. No han podido aumentar el precio del petróleo, no han podido aumentar la exportación de petróleo, el precio del petróleo baja, más bien tienen depósitos de petróleo que no pueden vender porque los rusos a los mercados naturales de Venezuela le están haciendo recortes de precios, entonces le quitan a la India, China, le quitan a otros países que entonces están acumulando petróleo ahí, y lo de Chevron no es nada del otro mundo, pero es muy grave porque entonces no tienen, el poco dinero que tienen lo tienen que usar en pagar los 5 millones de empleados públicos que tienen con unos sueldos paupérrimos, y los CLAP, que los CLAP son 8 millones de CLAP que cuestan $30 y lo venden en $20. Pero son CLAP que se están deteriorando, que van a empezar a faltar productos en los CLAP. Entonces tienen una tormenta perfecta
O sea, todo está mal, todo está Qué contra ellos, bueno. tienen todos los vientos contra ellos. Claro, puede pasar algo, puede no pasar nada, pero hay una pequeña chispa, va a desatar, no sabemos qué, porque tienen todo en contra. Y yo Qué creo bueno. que es un momento para estar muy pendiente de lo que pasa en Venezuela. Precisamente en ese sentido, eh, no puede haber una represión brutal contra la oposición ahorita para ver si logran calmar ciertas cosas, generar miedo. Nixon, ¿tú qué opinas de quién gana en esta lucha, en ese vacío? Obviamente, ustedes ya tienen su Nicolásito, nosotros acabamos de encontrar el nuestro, hay que hacerle mucho seguimiento a uno y a otro, pero ¿quién gana en esta pelea? ¿Quién Oh, bueno, está que sin duda alguna, aquí hay una lectura a lo interno. Miguel acaba de hacerte una perfecta radiografía del país. El chavismo viene enfrentando una serie de situaciones insalvables desde el punto de vista social. La crisis en Venezuela no solo es humanitaria, sino ahorita comienza a haber una situación caótica que se va a empezar a expresar en los próximos días. Y esto intenta un poco dar un mensaje a lo interno de su estructura, de decir, estamos combatiendo una narrativa de estar combatiendo la corrupción, de decir, porque bueno, si algo han logrado los medios de comunicación y el nacional y en tu caso particular lo has venido expresando en los últimos meses y los comunicadores populares era esta cosa tan espantosa de un pequeño grupo enchufado, ¿sí? Que intentan presentar un país en normalidad y el resto de la población que estamos en una inmensa situación humanitaria que ha causado un enorme daño a la familia y lo vivimos todo y todos los días y en Colombia basta salir a la calle para ver ese testimonio. Entonces, Maduro cree que gana ahí. Ahora, Tare tiene un plan B, ¿sí? No es la primera vez que pasa por una dificultad. ¿Por qué? Porque maneja información sobre los otros elementos de la toma de decisiones, ¿sí? Aparte de que aquí va a haber una respuesta de algunos aliados internacionales en los cuales se sienten afectados, ¿sí? Porque ya no va a estar su primer y principal aliado. Entonces, Maduro pareciera inicialmente ser el ganador porque envía un mensaje de poder. Sin duda alguna, Jorge Rodríguez demuestra ser un buen estratega en esto, porque en gran medida Tare, ese enorme poder creo que lo podía blindar de todo y que el discurso antiamericano y que la visión antiimperialista son conceptos totalmente distintos y en Venezuela hay algunas cosas muy particulares como resolvemos nosotros a través de la historia. Entonces, lo que parecía imposible de pasar, ¿sí? Que el segundo hombre más poderoso, que era el que manejaba las finanzas del aparato, que era el que tenía vínculos con el narcotráfico y que eso sabemos el terror que da para cualquiera que era al verse, comenzó un proceso de desmontaje. Ahora, a raíz de los acontecimientos que están en pleno desarrollo, no es solo el tema de Usbel Roa, o sea, han detenido a 5 miembros importantes de su estructura, de su aparato económico, y vamos a empezar a ver en unas horas cuando comience el desmontaje del aparato político. Ahora, ¿qué es lo increíble y lo triste y la lección importante que hay que sacar para los tiranos y los poderosos que se acomodan a los gobiernos de turno? ¿Quién ha salido a defender a TAR en este momento? ¿Quién del campo internacional? ¿Quién de todas las víctimas hoy están celebrando porque sienten un fresquito que se esté haciendo justicia, pero no se ha hecho justicia todavía? Y nuestra responsabilidad es que compadezca ante los tribunales internacionales, que son los únicos que nos pueden garantizar. Pero la experiencia que queda es que todo el dinero del mundo, hoy nadie a esta hora ha salido a defender a Tales el examen y a su estructura criminal. Ojo Colombia con esto. El poder simplemente es circunstancial, siempre que hayan ciudadanos que tengan el valor y la franqueza de enfrentarlo. Y para terminar, tanto Miguel Enrique como Anixio Miguel Enrique, ¿qué podemos esperar? Especulemos un poco. Tú qué, yo sé que es tan difícil en este caos y en ese, pero ¿tú qué crees pueda pasar? Bueno, es difícil porque ¿en qué momento se produce una ruptura? Primero sabemos que la oposición venezolana
tiene un norte un poco borroso, le falta foco, están divididos, la parte militar está también desarticulada, la protesta es una protesta solamente reivindicativa. Entonces, ¿en qué momento eso cuaja y se convierte en un instrumento de ruptura? No lo sabemos. Creo que Tarek tiene un plan B, va a envenenar la situación. Es su naturaleza, es como funciona, es lo que ha hecho en los últimos 20 años, el aniquilamiento de otros para subir. Y lo que sí no cabe duda que va a haber es que esto obliga necesariamente a una recomposición de fuerzas dentro del chavismo, y sabemos lo que dice la historia sobre eso. Va a haber consecuencias. Y hoy le puedo decir a los secuaces de Tarek que están huyendo: no los vamos a dar descansar. Se los dije en el 2009, se los dije en el 2014, se los dije en el 2019 y se lo digo ahora. Estén donde estén, nosotros los vamos a perseguir, porque más temprano que tarde van a ir ante la justicia internacional. Los asesinatos de ustedes no van a quedar impunes. Tengan el poder que tengan y el dinero que tengan, que cada día los vamos a descubrir y los vamos a seguir persiguiendo. Ha sido un placer esta conversación, y como que le enmarca a uno en qué está Venezuela. Y quiero utilizar lo que tú dijiste, Nixon, de que a Tarek nadie lo sale a defender, para extrapolarlo con un personaje que también le va a pasar lo mismo, que es el embajador de Colombia allá en Caracas, que se ha convertido en el defensor de los criminales. Nadie lo va a salir a defender cuando él pase por las mismas, que creo que más temprano que tarde va a pasar. Miguel Enrique, Nixon, muchas gracias, y a ustedes nos veremos pronto.